Buenas noches, damas y caballeros. Este es su podcast favorito, Lo Extraño, donde hablaremos de diversos temas que pueden ir de todo aquello que nos parece sórdido, ajeno, extraño. Así que sin más preámbulo me presento. Yo soy su compañero, amigo o vecino, El Extraño, y aquí tengo a mi gran compañero de aventuras. Hola, yo soy el ajeno y juntos les vamos a presentar todos estos temas que tanto les intrigan y que les quitan el sueño. Vamos a hablar de todo aquello de lo que la mayoría de la gente no se atreve. Vamos a investigar porque queremos ser un podcast documentado y como valor agregado, este podcast va a ser sin cortes, sin edición, conforme vaya surgiendo, así lo vamos a subir, ya que muchas de estas cosas no se pueden repetir, no se pueden volver a explicar, son cosas de una sola vez. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar el tema de hoy, por favor. El tema de hoy, para el capítulo 1 de este podcast, es el espiritismo. Y pues todo lo que conlleva, primeramente, pues tenemos que definir, para quien no lo sepa, lógicamente, qué es la doctrina espiritista. Pues verán, el espiritismo fue una corriente de estudio que pretendía tratar de registrar o entender los fenómenos de tipo paranormal durante finales del siglo XIX y principios del XX, que tuvo una gran influencia en el mundo, tanto histórica, económica y políticamente. Entonces, pues vamos a empezar primero hablando de Allan Kardec, si te parece, mi querido ajeno. Me parece excelente, extraño, debido a que es considerado como el padre del espiritismo dentro de lo que vendría siendo el siglo XX, me parece, 20 siglo XIX. del siglo XIX al siglo XX, llegando incluso a ser perseguido por lo poco que quedaba de la Inquisición, quemando sus libros de espiritismo donde lo explicaba y siendo él mismo considerado como enemigo de la iglesia. Porque lo que proponía la doctrina espiritista en sus inicios era volver a ver esa figura del Dios misericordioso que pues se contraponía a la doctrina de la Iglesia Católica en aquella época, ¿no? Que claro, no tiene mucho sentido porque pues en cierto punto le daba un poco la razón a lo que defendía la Iglesia en sus orígenes, ¿no? Pues sí, pero tenemos que tener en cuenta, mi querido extraño, que la iglesia católica que se nos presenta durante la época de Allan Kardec es una iglesia católica muy golpeada debido a todo lo sucedido durante los siglos pasados, Ujú. políticamente hablando, teniendo en cuenta que esto sucede justamente después de la Revolución Francesa, Sí, un, estaba una relativamente época, fresca, ¿no? exacto, una época en la cual la iglesia había sido muy golpeada por las ideas revolucionarias, por las ideas ilustres, por las ideas de la ilustración, dejando ver que ya no eran la fuerza dominante, No, pues hasta le cortaron la cabeza al rey, ¿no? precisamente, ¿no? Pero pues no nos desvemos. Ahora sí que vamos a tratar de explicarlo. Digo, vamos al origen, primero que nada. Seguramente, pues, como todos saben, pues un libro de los creyentes, que por excelencia, por lo menos en Occidente, se utiliza en la mayoría de los credos, pues es la Biblia. Sí, Y creo que un pasaje que muchos olvidan, que para quien guste anotarlo, se encuentra en el Evangelio de Mateo. Concretamente, les estoy diciendo Mateo 14:26, donde se supone que Jesús va caminando sobre el agua y los apóstoles, se especula que fue Pedro, le dicen a la figura que están viendo es un fantasma. sí, De hecho, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, en el Nuevo casi no, pero en el Antiguo Testamento se menciona de la existencia o las apariciones de fantasmas. sí. Pues también retomando de lo mismo de punto de partida de lo que tú dices, incluso los romanos tenían tradiciones en los cuales se intentaba abrir un medio de comunicación, por así decirlo, entre
fantasmas. Obviamente ellos no lo llamaban fantasmas, lo Ujú. llamaban como espíritus de lo profundo, del subsuelo, me parece que es así como lo llamaban, en el cual se buscaba más que todo el hecho de comunicarse con ellos y el hecho de contenerlos, a tal grado de que incluso hay registros romanos en los cuales se menciona que si no se realizaba una serie de rituales en cierta época del año, a Ujú. los campesinos de ciertas regiones les iba mal. Ah, pues es lo que le llamaban larvae o la larva a los romanos, ¿no? Sí, me parece que sí. Que en latín, según lo que estoy viendo, es la traducción de espectro o Sí, espíritu. sí, sí, sí. Que hay algunas novelas muy viejas, que lo nombran como la larva a los entes. Sí. Pero centrándonos otra vez en el espiritismo, pues yo creo que fue un intento interesante para estudiar o pretender estandarizar el, el estudio de este tipo de fenómenos. Hay que mencionar que pues tiene como que un boom, como ya Mm, mencionamos, a finales del siglo XIX, principios del XX, y se debe a un libro que escribió Allan Kardec, que de hecho lo pueden ustedes comprar o descargar en PDF, que es el libro de los espíritus, en el que, bueno, como un resumen, todo esto inicia, me parece que fue en París, si no sí, mal sí, voy, no me lo sí. que era a través de las famosas mesas, que la mayoría eran un fraude, Las famosísimas mesas de espiritismo. Sí. que no sé si puedes explicarnos un poco cómo funcionaba eso. Pues la mesa de espiritismo fraude, por así decirlo, Ujú. era una mesa que utilizaba una serie de mecanismos en los cuales se intentaba asombrar al invitado o al espectador, llegando a tal punto de que incluso se utilizó en teatros. Ujú. El mayor truco que se utilizó en esa época, que fue lo que más apantallaba a la gente por el nivel de, compl- de com- de por lo complicado que era el hecho de que la mesa levitara. Ujú. Hay que tener en cuenta que esto en algunas ocasiones se realizaba con imanes para mover la mesa y levantarla un poco del suelo, o incluso se llegaba a realizar con cuerdas en algunos teatros. Obviamente todo esto era falso, porque teniendo en cuenta que era una mesa de espiritismo, técnicamente no debería tener ningún mecanismo. Ujú. Pero el problema es que las mesas falsas, que son de las que podemos explicar cómo funcionaban, tenían este tipo de mecanismos, en los cuales no solamente era simplemente la interacción de la mesa con el espectador, con el invitado, sino también del intérprete, del intermediario con los espíritus, con los supuestos espíritus, Ujú. Entre entre comillas. comillas, por así decirlo, con el invitado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que por lo general eran grupos grandes de, ponle 5, 6, 7 personas, Pues hasta salones hubo en salones París. completos que se reunían alrededor de la mesa, ¿no? Entonces, ten en cuenta que por lo regular también lo que pasaba es que la intérprete o el intérprete o el vinculado, O el medium. el medium, también por así decirlo, la pitonisa, tenían un compinche, tenían un patiño que se encargaba de realizar que los ruiditos, que los roces, que las sacudidas, que se prende y apaga la vela, etcétera. ¿Me explico? Entonces, así se explicaría el mecanismo de las falsas. Que hay que decirlo que, digo, al espiritismo va muy ligado la supuesta mediumnidad, que para quien no lo sepa, un medium se supone que es una persona que tiene la habilidad para comunicarse con los espíritus. Que bueno, eso ha sido muy cuestionado a lo largo de la historia. Yo defiendo que todos tenemos un poco de mediums, realmente. Porque pues digo, no conozco la estadística, no voy a falsear datos, pero me atrevería a decir que de una muestra de 10 personas, por lo menos 8 han tenido una experiencia paranormal, aunque, ojo, no la acepten. Sí, sí, pero yo para que veas mencionarte, mi querido extraño, que
Yo siento que la tradición de los mediums podría incluso interpretarse desde mucho tiempo atrás, más incluso que el boom del espiritismo. ¿Me Ujú. explico? Porque hay que tener en cuenta que incluso, por ejemplo, en Grecia teníamos los oráculos, Eh, que técnicamente eran mediums. pues un profeta podría considerarse un medium en la Eh, pre- Judea, ¿no? En la antigua Judea. precisamente. El problema es que conforme fue avanzando el tiempo con el boom del espiritismo en los 20, se pervirtió, se pervirtió la figura del medium. Porque hay que ser sinceros, o sea, de 10 mediums que te encontrabas, por decir algo, mínimo 8 o 9 eran falsos. Y además, digo, también en esta época es cuando surge la famosa popularidad de la Ouija, que para ese tenemos que hacer yo creo un episodio especial, Sí, pero por ahora lo que podemos mencionar es que la Ouija no es tan antigua como todos piensan, no, que está inspirada en un elemento muy antiguo que es la Sairja, se pronuncia, que fue un dispositivo de adivinación árabe, que igual es una tabla de madera o mecánica, dependiendo el tipo, que tiene las 28 letras del alfabeto árabe. sí, Y de ahí ya después fue hasta 1880 que la Ouija tiene una patente de registro por primera vez como un juego de mesa. cierto, sí. Que digo, yo de juego no le veo nada, No, pero pues bueno, no. esa es otra. Y pensar incluso que estos se vendían en los supermercados, ¿no? O sea, Pues hasta los años 70 se vendió en los supers. sí, De hecho, si te metes a ver, leer la historia de Hasbro, ahí tienen entre sus juegos registrados la Ouija. sí, hasta patente tienen. Entonces, eso es bastante interesante, aunque claro, es un riesgo latente, ¿no? Precisamente. Pues sí. Porque y también tiene que ver mucho con los mediums, no tienes ninguna garantía de con quién estás hablando. También, Porque partiendo de que también en la Ouija hay muchos fraudes, hay que decirlo. sí, Este, no puedes, en los casos donde no hay fraude, que hay muchos documentados, uno de esos fue el caso Verónica en España, que sí. hasta película hubo, que la recomiendo Sí, al se les público. recomienda. Actualmente está en Netflix, me parece. Me parece que sí. Y y me acuerdo que cuando la vimos y vimos que todo basado en hechos reales y te ponen las fotos, Sí, ahí sí te quedas como el meme, ¿no? Así con el rostro cuadrado y y todo. vas a Así. dormir con la luz Sí, encendida al menos 2 sí, semanas. sí, sí. También otra cosa de los mediums que fue todo un tema fue dos cosas. El primero, el ectoplasma, que me gustaría saber tu opinión de eso, El ectoplasma. y la práctica de la escritura automática. Pero primero vamos con el ectoplasma. Sí, primero el ectoplasma. Pues verás, mi opinión sobre el ectoplasma. El ectoplasma es un tema muy complejo porque hay mucha gente que defiende fervientemente y con capa y espada el ectoplasma. Ujú, Pero hay que ser también coherentes, ¿no? ujú. Si es un ser incorpóreo que no está en este plano, que está en otro plano, es muy ilógico que el único residuo que deje sea baba. ¿Me Porque explico? lo que se ha investigado es que es una mucosa base agua. Sí, o sea, mucosas base aguas hay muchas. Pues hay gente que, digo, como por ejemplo, un epiléptico va a producir algo muy similar cuando tenga un ataque. Precisamente. Hay gente que, igual los paralíticos que pueden, algunos a voluntad, que hasta en la película de Amigos Sí, Intocables sale. producen la mucosidad. Y no te vayas muy lejos, nuestro organismo la produce por sí sola. Mm. Es biología, pero ese no es el tema, no es un podcast científico, ¿no? O sea, No, no, no. el asunto aquí con el ectoplasma es que yo en lo personal, y ahora sí que la audiencia se hará Su propio criterio. su propio criterio, yo pienso que el ectoplasma es total y absolutamente falso. No hay forma real de que ese ser o ese ente genere ectoplasma. Y si suponiendo, dando por hecho de que es cierto el ectoplasma, ¿por qué no
en todos los casos donde se aparece un fantasma, hay ectoplasma, hay residuos ectoplásmicos. Y vamos a suponer que es cierto. Sí. Pues sea como si es un residuo. Ujú. O sea, como por ejemplo, cuando quemas algo, las cenizas son el residuo. Sí, No hay nada que precisamente. estudiar de las cenizas, son partículas carbonizadas. Ujú. Lo que se debe estudiar es la combustión que pasa durante. Sí. Entonces siento yo que tal vez se le puso demasiada atención a ese fenómeno que, vuelvo y repito, es un residuo. Sí, o sea, es ponerse a investigar los desechos del proceso en lugar del proceso en sí. Que vuelvo y repito, es dando el beneficio de la duda de que sea real. Precisamente, o sea, es suponiendo que es real. Que algo importante también hablando de la mediunidad antes de pasar al otro punto, es lo que se le conoce como el periespíritu. A ver, sorpréndeme. El periespíritu, según la doctrina de Allan Kardec, porque algo que hay que mencionar es que el espiritismo de esta época es una doctrina casi religiosa, Sí, es doctrinoso, sí. que se supone que cuando está el medium, primero hay una serie de trances, que también vienen descritos en el libro de los espíritus y en el libro de los mediums, que ese es otro, Sí. de Allan Kardec. Eh, y una vez que está en el trance, que viene la suplantación de yo, y bueno, esa es harina de De otro otro costal, costal, sí. entonces el periespíritu se hace presente, que es cuando el ente, vamos a decir que toma posesión del ser humano Ujú. en cuestión, y ahí es donde viene pues la duda, ¿no? Porque mira, la definición, según los académicos, sí es la posesión del medium como medio, valga la Ujú. redundancia, para hacerse presente. Entonces ahí es cuando según que la escritura automática, que yo la verdad pienso que salvo sus raras excepciones, pueden ser fraudes, porque si tú ahorita te pones a ensayar, en 2 meses ya tienes la escritura automática con los ojos cerrados. Bueno, y no hay que ser muy experto para hacer escritura automática. O sea, aquí lo estamos suponiendo de que sea un fraude profesional. Ajá, Me exacto. explico, un fraude en el que digas, Entonces, se escribe derechito, escribe en un solo renglón, escribe por párrafos, pero hay que tener en cuenta que también en esa época, aunque escribieras, o sea, lo loco en la hoja con los ojos cerrados, decían, es escritura automática, ¿no? sí, Porque porque era, cualquier cosa que oliera espiritismo, hay que decirlo, iba a vender sí, lo que sí. quisieras. También algo que hay que mencionar que es muy importante es que en esa época se cayó en un fanatismo ante el espiritismo, la verdad. A tal punto de que incluso a gente que intentaba desmentir a los fraudes se le llegó a amenazar de muerte, incluso hasta matarlos, verdaderamente. También otra cosa y ahí es donde sí hay duda razonable, dice que el ectoplasma a veces es reabsorbido por el cuerpo del medium. Ahí sí está cañón. Sí, O sea, ahí sí puede haber duda razonable, dirían los abogados. Pero ya eso de que se les queda la baba y así se quedan todos manchados, ahí sí ya pienso yo que es puro teatro. es muy difícil el ectoplasma. El ectoplasma es un tema muy complicado porque el asunto aquí es que muchos dicen, no es que es por la fuerza del fantasma, porque estamos hablando de fantasmas al final de Ujú. cuentas. Que es por la fuerza del fantasma. Y ahí lo que me pregunto es, ok, suponiendo, dando por hecho, que es según la fuerza del fantasma, ¿por qué en casos como el estilo, los casos poltergeist, por mencionar uno? Y son bastante grotescos Sí, algunos. y por ejemplo, en los casos poltergeist no hay residuos ectoplásmicos. Que también, para quien no lo sepa, el fenómeno poltergeist podríamos calificarlo como una manifestación masiva Ujú. de entes o un ente, depende mucho el caso. Igual ahí podríamos hacer un episodio especial nada más También, de eso, en el que literalmente los objetos inanimados empiezan a moverse
Pues yo no me atrevería a decir que con comportamientos ilógicos, porque algunos sí tienen como que su ruta, ¿no? Sí, Y lo que sí es un común denominador es que son agresivos. sí. Son movimientos con patrón, diría yo. Exacto, con patrón. Y y bueno, los videos más impresionantes que había visto han sido en oficinas por lo general. Sí. Sin embargo, también hay muchos testimonios de casas, de pues también fenómenos poltergeist que han sucedido que nada más se ve a la vista un ente. Ujú. Y como dices tú, ahí yo no veo que quede la baba donde donde estuvo el fantasma, más bien dicho, ¿no? Precisamente, ¿no? Los objetos no quedan bañados en baba, Exacto, ¿no? exacto. Que también ahí yo con los mediums, también otra cosa que investigando me quedé pensando es que se supone que una posesión es un ente descarnado demoníaco, entre comillas, que toma posesión, valga la redundancia, de un cuerpo humano. Ujú. Entonces, ¿no un medium es una posesión también? Pero es que aquí su justificación, por así decirlo, del espiritismo, Ujú. es que hay que tener en cuenta que la posesión, por lo que dicen, se Digo, no, no reduce, nos consta, ¿verdad? exacto, no nos consta, ¿eh? Se reduce únicamente y exclusivamente a los demonios, Ujú, porque es una posesión en la cual se te priva totalmente del control de tu cuerpo. ¿Me explico? ujú. En cambio, se supone que con los mediums es el hecho de que única y exclusivamente te utilizan para transmitir el mensaje. Porque también hay que decirlo, y ahí es donde el espiritismo siento yo que pierde cierta credibilidad, porque la iglesia ha reconocido públicamente a mediums. ¿Y por qué decimos la iglesia? Porque pues ya como sea, es la institución más formal o estructurada Por así que decirlo. tenemos para pues, estudiar este tipo de cosas, ¿no? Pues sí. Y también aquí sí vemos, aquí voy a citar para aquellos que no conozcan el libro. Hay un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro toto, es un tabicote, que sean o no practicantes de la religión, se los recomiendo también para estudiar este tipo de cosas. Entonces, en el numeral 1673 dice que cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesús que una persona u objeto, eso es muy importante, sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla de un exorcismo. Entonces, ¿a qué voy? En teoría, entonces, cuando los mediums o los que rodean la sesión espiritista le piden al espíritu que se retire, ¿no están exorcizando al que estuvo poseso? Es difícil de decir, la verdad. Muy difícil de decir. Hay que tener en cuenta que hasta cierto punto el espiritismo es una forma que tuvieron algunas personas, ojo, no todas, Ujú. de retar a la Iglesia Católica. ¿Me explico? Porque eran medio fanáticos en algunas de Sí, sus precisamente. prácticas. O sea, porque hay que tener en cuenta que cuando surge el espiritismo como una doctrina estructurada, Sí, eh, porque no sé si sea correcto llamar la religión. precisamente, ¿no? O sea, pero cuando surge es un periodo histórico en el cual, te digo, la iglesia, como te dije al principio del episodio, la iglesia estaba muy golpeada y la gente, en lugar de agarrar y tratar de apaciguar las aguas, como siempre pasa, lo único que sabía hacer era golpear más. Entonces, muchas veces en los casos del espiritismo era, no es que la iglesia católica dice que es posesión, yo digo que es un medium, ¿no? Mm, Para porque, justificar todas las cosas que hacía. porque pues también, pero hay que darle su crédito, porque del espiritismo después proviene la parapsicología. Sí, sí, precisamente. O sea, no podemos demeritarla totalmente. Que lo que sí son fenómenos interesantes, bien llevados, que de hecho cualquiera de ustedes podría hacerlo, pero no les vamos a decir cómo porque no creemos eso en nuestra conciencia, ¿verdad? Es hacer una sesión espiritista de mesa, como le llamaban, Ujú. la cual consistía en que era un grupo de personas, ¿verdad? Y
era a través de una mesa de tres patas, eso lo tengo muy presente. Y se supone que el ente, mediante golpes, le iba diciendo a los que estaban en la sesión el mensaje. Sí, Que ahí sí, cuando no era un fraude, yo sí hubiera, lo admito, yo sí me hubiera levantado y me hubiera ido. sí, pero hay que tener en cuenta que por lo regular las mesas, en los casos de las sesiones en las cuales se golpeaba, eran un fraude. Sí, eran un Eran fraude un la fraude, mayoría de realmente. ellas. Digo, no me atrevería a decir todas, Por ejemplo, pero alguien que tenemos conocimiento que desenmascaró muchos casos de fraudes, de estafadores que utilizaban el espiritismo, Harry Houdini, pues le costó la vida. precisamente. Y el, pues hasta se supone que a la, no me acuerdo si fue la primera o la segunda esposa de Arthur Conan Doyle, que según era medium, él la desenmascaró. Sí. Que ahí ves las ironías de la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que el autor del detective más lógico y brillante del mundo haya caído en este tipo de cosas, ¿no? El problema, yo creo, que tuvo Sir Arthur Conan Doyle es que él deseaba, pero no era Sherlock Holmes. Muy buena forma de verlo. Y pues también hay que decir de la influencia que tuvo el espiritismo a nivel político. Digo, en México eso fue lo que inició la Revolución Mexicana. Precisamente con Francisco y Francisco y Madero. Madero. Que ahí sí vamos a darles un poco de contexto a la audiencia que nos está escuchando. Por si no son de México. México ha tenido tres grandes guerras, que la primera fue la Guerra de Independencia, en 1810 a 1821. Sí, Luego la Guerra de Reforma, que se da en los 30 del siglo XIX. más o menos. Y la Revolución Mexicana, que está ahí en 1910. Que bueno, ese no sé si fue la más sangrienta, que a lo mejor y sí por el tipo de armas que se utilizaron. Que bueno, igual si no son mexicanos, les damos contexto. Todo empezó estaba el presidente Porfirio Díaz, que estuvo 30 y tantos años en el poder. Bueno, que muchos lo denominan dictador. Ajá, de ahí es al gusto Sí. del autor y de quien esté escuchando. Este, y después viene un presidente demócrata, que es Francisco I. Madero, que se supone cuenta la tradición. Aquí los autores se pelean, que escribió un libro que se llama La Sucesión Presidencial de 1910. Igual lo pueden comprar y hasta en PDF ya está, gratis. Que bueno, él sí es un hecho, de hecho está en las biografías del poder de Enrique Krause, que él era un devoto espiritista. De hecho, él le llamaba a sus compañeros correligionarios. Ahí ves que era una doctrina. Pues casi religiosa. Era una doctrina, como tú dices, casi religiosa, porque muchos dicen que era una ciencia de estudio y no es cierto. Mm, No es cierto. no era una ciencia, era un credo. Y de hecho él hasta abrió un instituto espiritista en Chihuahua o Coahuila, en el norte del país. Y se supone que ese libro se lo dictó el espíritu que algunos dicen que era de Nicolás Bravo, si no mal voy, si no corrijo después, y el de Benito Juárez. Entonces, de hecho, hasta él se comunicaba con su hermano muerto y bueno, de hecho era vegetariano y todo ese tipo de cosas. Él hizo como que una mezcolanza, creo yo, de todo ese tipo de cosas que si bien por separado pueden ser útiles, digo yo respeto a la gente que es vegetariana y ascética, que para que no lo sepa, el ascético es un rollo de un voto medio de pobreza. Sí, pero Es hay que tener en cuenta que, Madero. Madero no tenía nada de ascético. Ah, no, pues no, era de las familias más ricas del norte del país. Y bueno, se supone que el libro se lo dicta el espíritu de Benito Juárez, según cuenta la tradición. Y también la misma tradición dice que el espíritu le dijo que si él llegaba a ser el presidente,
iba a bañar al país en un baño de sangre. Y él sí fue presidente Y el y país se bañó en en sangre. sangre. Entonces ahí ves la influencia que tuvo hasta políticamente el espiritismo, porque él era un devoto espiritista recalcitrante. De hecho, él en sus cartas habla del espíritu de la verdad y toda la cosa. Bueno, aquí hay que también mencionar que era lo que quería ver. Era lo que Sí, quería ver. Con Madero sí se aplica el veo lo que yo quiero, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que muchos, él dice, no, es que yo hablaba con el espíritu y la verdad. Y se supone, según la doctrina espiritista, que no puedes hablar con el espíritu de un sentimiento, de una creencia. Era, ujú, era para hablar con fantasmas, con seres que habían sido humanos, que habían sido encarnados, ajá. corpóreos, que habían fallecido. Pero yo creo que eso era propaganda también, porque Allan Kardec se supone que habla con el espíritu de la verdad. Pero pues vuelvo y repito, o sea, como también era mucho, como dices tú, de lo que yo quiero ver y de acomodarle, no se le dio la seriedad a este tipo de cosas que también yo defiendo que pudieron haber desencadenado fenómenos más fuertes como poltergeist o cosas así, por no saber manejar estas cosas, ¿no? Precisamente. Es que también hay que tener en cuenta que revolvían peras con manzanas en Ujú. algunas cosas, porque utilizaban muchas cosas, por ejemplo, de hechicería, hay que decir la verdad, de brujería, que eso se hablará en futuros Futuros episodios, episodios. que cosas, por ejemplo, de hechicería que sí hubieran despertado verdaderas catástrofes, por así decirlo, si no se hubieran sabido controlar, pero como estaban jugando, porque hay que ser sinceros, estaban jugando, pues por suerte no pasó nada, ¿no? Que sepamos, Que sepamos, precisamente. porque también en esos años se populariza mucho el juego de la Ouija. Y si bien hay pocos casos realmente documentados seriamente de fenómenos que hayan sucedido, las iglesias, y ojo, aquí ya no solo hablo de la iglesia católica, las iglesias en general, Las religiones del mundo, ajá, para ser para ser más, más claros. más claros, condenan y prohíben enérgicamente el uso de la Ouija, porque pues le estás abriendo la puerta a quien sea. Sí, porque no sabes quién está del otro lado. No, y pues quién te dice que eso no sabes, lo con quien estés hablando no saben mentir, ¿no? Exacto. De hecho, pues se supone que cuando se te aparece a un ente o algo por el estilo, lo primero que le tienes que preguntar es quién eres. Pero no es lo mismo que se lo preguntes a literalmente un fantasma que estés viendo a en una tabla. Pues sí. Entonces es un tema complejo que yo creo que no se manejó como con la seriedad. No se manejó debidamente. Y pues con la aparición de otras modas, pues se fue perdiendo Sí. Bueno, lo único que hay que mencionar aquí es que, o sea, con el paso del tiempo, dejó de ser una doctrina y ahora sí se convirtió en una ciencia de estudio con la con la parapsicología. parapsicología. Que ahí sí, mis respetos a los parapsicólogos, Sí, porque yo no lo haría. no, Pero no, yo tampoco lo haría. pero igual de la parapsicología, pues hablaremos en otro episodio Sí, me más parece que sí, en adelante. otro episodio más Y pues me adelante. parece que pues la herencia final del espiritismo, yo creo que es el uso de la tabla Ouija, que se pues perdura hasta nuestros días, tristemente, ¿no? Pues sí, tristemente, sí. Un mal uso Un de mal la uso, tabla Ouija, un mal uso. porque es un mal uso. Porque hay que tener en cuenta que si el espiritismo no hubiera empezado siendo un juego, la Ouija no sería considerada un juguete. Ujú, es correcto. Y pues ahora sí que nuestra recomendación sería que a quien esté escuchando esto, no recomendamos el uso de la Ouija No, para por nada. las consecuencias que puede desencadenar. Es más, evítenla, si puede. Digo, personalmente, mi querido ajeno lo sabe, he tratado y conocido a mucha gente que le gustaba, o sea, no solo era el interés, le gustaba jugar a la Ouija y pues los finales no son felices, no son bonitos, no No. lo recomiendo. Y llegando al punto de que incluso gente vio perjudicada su vida Sí, por jugar a eso. sí, sí. Son de esos parteaguas que... Sí, que surgen en las vidas de las Exacto, personas. precisamente.
Y pues este tema, pues yo creo que lo hemos abordado en lo general. No sé si quieras agregar algo más, mi querido ajeno. Pues no. Creo que lo abordamos bastante bien, dimos una buena explicación general del punto, porque como te mencionaba antes de que empezáramos la grabación, es un tema muy extenso El el espiritismo, espiritismo, debido a que se ramifican demasiadas cosas, y es el padre de muchas otras también. precisamente. Simplemente por mencionar, como lo hemos hecho a lo largo del episodio, la parapsicología, que es también muy extensa. Entonces, pues yo creo que de momento lo hemos abordado bastante bien, sin nada más que agregar. Pues les agradezco que hayan estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio, el próximo día sábado. Se despide su amigo y probable vecino, el extraño. Y su amigo, el ajeno. Hasta luego.